Esas 4 se encargan de corregir errores en la replicación del ADN. Y además se encargan de corregir esto. Este tipo se encarga de corregir. Si no la corrige, ¿qué estaría pasando? Alguna de estas 4 proteínas está fallando, ¿no? Y eso me lleva al origen genético de ese cáncer. Y eso me sirve mucho para yo poder, si no hay tratamiento, por lo menos hacerle una consejería genética a un paciente. Porque ya sé qué gen es el que debo estudiar en sus progenitores y en su descendencia para poder evaluar si ha heredado o no el cáncer. ¿Ya? Vamos a seguir con eso. No lo carga. ¿Alguien tiene un cargador? ¿Qué valor tiene? Diagnóstico, pronóstico, monitoreo. Inestabilidad cromosómica, ver un montón de rearreglos cromosómicos. Diagnóstico, pronóstico, monitoreo. Pronóstico. No requiero ver yo el cromosoma para saber si tiene cáncer de colon. Pronóstico. Pronóstico. Mal pronóstico. ¿Ya? Tiene valor pronóstico. Inestabilidad de microsatélites. ¿Para qué me sirve? Si yo encuentro esto positivo, encuentro inestabilidad de microsatélites, ¿qué quiere decir? ¿Qué está fallando? Aquí ya no somos solamente para volver a recalcar. Estas secuencias repetitivas deben ser adecuadamente copiadas, ¿ok? Cuando no son adecuadamente copiadas, quienes están fallando son estas 4 proteínas. ¿Okay? Y estas 4 proteínas corresponden o pertenecen al sistema de reparación llamado mismatch, que es uno de los sistemas de reparación del ADN. Con esto que yo consigo identificar qué gen o qué genes son los implicados en la neoplasia. Y esto me ayuda porque existen muchos estudios que te llevan a pensar cómo será esa neoplasia dependiendo de qué genes están implicados. Les permite hacer un estudio más profundo de la enfermedad de ese paciente en particular. ¿Ya? Y además, como les había dicho, de la consejería genética. ¿Cómo lo evaluamos? A ver, vamos a pasar a la siguiente. Bueno, aquí primero. Se encuentra en 12% de cáncer de colon esporádico. En estos pacientes, ¿qué me va a determinar? Me va a determinar pronóstico, acuérdense. En pacientes con cáncer de colon esporádico me va a determinar pronóstico. ¿Por qué? Los pacientes que son positivos para esta prueba de inestabilidad de microsatélites tienen buen pronóstico. Y además, también tiene valor predictivo, porque no va a responder a un fármaco que se llama 5-fluoracilo, que es un quimioterapéutico utilizado en cáncer de colon. Por lo tanto, se le da otra cosa al paciente. Tendría 2 entonces, valor pronóstico, porque es de buen pronóstico, y valor predictivo. ¿Ya? ¿Por qué valor pronóstico? Se ha visto que los cánceres de colon, los tumores que tienen inestabilidad de microsatélites, también tienen una alta infiltración de linfocitos. ¿Qué quiere decir? Que el sistema inmunológico está respondiendo contra el tumor. Esa sería una de las teorías del por qué tiene buen pronóstico. ¿Okay? Ahora, existe otro grupo de pacientes con cáncer de colon hereditario esta vez, denominados cáncer hereditario no polipósico, o también denominado síndrome de Lynch. En este caso, el síndrome de Lynch, en el 95% de casos o más, tiene positividad para el inestabilidad de microsatélites. Y aquí sí el valor diagnóstico. Y ya por lo que les decía. Llega un paciente, cáncer de colon, se le hace la prueba de inestabilidad, sale positivo. Por lo tanto, uno de estos 4 genes es el implicado. Continúo los análisis y encuentro, por ejemplo, que el implicado es el gen MDH1. La señora pregunta, bien, yo quiero saber si mi hijo va a tener también ese cáncer. ¿Qué debo evaluar en ese paciente, en su hijo? Voy a evaluar directamente a él. Si yo encuentro la misma alteración que tiene la señora en este gen en su hijo, yo puedo adelantarme a su desarrollo de cáncer, porque esto es hereditario. O sea, el hijo ya nació con una mutación porque lo ha heredado a la mamá, pero todavía no ha hecho el cáncer. Seguramente va a ser el cáncer cuando esté un poco más adulto. ¿Se me entiende? Entonces, la inestabilidad de microsatélites en pacientes con síndrome de Lynch me va a permitir identificar el gen y con eso hacer estudio de la familia.
y puede adelantarme algún tratamiento profiláctico. ¿No? ¿Cómo se evalúa? Bueno, esto es algo más técnico, es simple, se evalúan 5 cosas. ¿Se acuerdan que ustedes vieron una banda en el caso de la hormona de crecimiento? ¿Se acuerdan? Cuando era homocigoto. Vieron una banda. Ya. En el caso de inestabilidad de un satélite debemos ver 5, pero en diferentes carriles. Son estas 5 de la medida acá. Estas de acá son microsatélites, no importa el nombre aquí. Lo que importa es lo siguiente: ¿cómo yo sé que es positivo? Para yo decir que es positivo, de estos 5 microsatélites, al menos 2 deben salir inestables. Y ustedes ya saben que es inestabilidad, ¿verdad? Cambió de tamaño de un ciclo celular a otro. Al menos 2. Eso fue recomendado por un conjunto de personas en un congreso denominado Congreso de Bethesda. Por eso le pusieron a este panel Bethesda. Un conjunto de oncólogos se unieron y dijeron, bueno, estos son los marcadores que debemos evaluar en estos pacientes para ver si tienen o no tienen inestabilidad y por lo tanto identificar qué genes son los implicados. Es un algoritmo. El algoritmo está más completo aquí. Para el caso de cáncer de colon hereditario, síndrome de Lynch, tenemos un paciente con sospecha de síndrome de Lynch. O sea, aparentemente es un cáncer hereditario. Ahora, ¿por qué es un síndrome? Porque no solamente cáncer de colon. Recuerden que un síndrome implica varias cosas, ¿no? Entonces, estos pacientes con síndrome de Lynch también tienen cáncer de estómago, también tienen cáncer de mama, inclusive cáncer de ovario. ¿Okay? Entonces, hay varios tipos de cánceres implicados. No todos, solamente algunos. Pues es un síndrome. Entonces, viene un paciente a la consulta de genética y dice, bueno, yo tengo cáncer de colon, mi mamá tuvo cáncer de ovario, mi papá tiene cáncer de estómago. ¿Okay? ¿Mi hijo qué tendrá o qué no tendrá? Según la sospecha de los tipos de cánceres implicados, se sospecha de cáncer de síndrome de Lynch y se le manda a hacer la inestabilidad de microsatélites. Eso significa inestabilidad de microsatélites. ¿Ya? Si la prueba sale positiva, ¿qué significa? Los genes implicados pueden ser 4 del sistema de reparación. Ahora, esos genes pueden ser estos, ¿cierto? Esos son los 4 que habíamos mencionado: MLH1, MSH2, MSH6 y PMS2. Son los 4 genes implicados aquí. Y estos aquí también se evalúan por la prueba de inmunistoquímica. Entonces, así como en el UCM habíamos dicho, tienes que mandar citogenética y también mandar molecular, y obviamente también citometría por ahí. En cáncer de colon, para ver ese tipo de sospechas de síndrome de Lynch, tienes que mandar molecular para inestabilidad de microsatélite e inmunistoquímica para evaluar las proteínas. ¿Ya? Esa es la forma en cual se le manda. Si fuera positivo, estas 4 son las posibilidades. ¿Ya? Ahora, ¿cómo yo sé cuál de ellas es la que está mutada? Porque yo sé que puede ser cualquiera de los 4, pero ¿cómo sé? Pues voy a tener que secuenciar los genes. Lo secuencio y me doy cuenta dónde está la mutación, en cuál de los genes está la mutación. Y trabajo con ese gen. Pero antes de eso, el secuenciamiento es un proceso aparte de largo, es caro. ¿Ya? Aparte de largo, es caro. Entonces podemos hacer un descarte. Y acá veo la investigación del ejemplo. Existe otro gen y este sí lo conocen. El BRCA. ¿No? Este está implicado en varios cánceres, no solamente en cáncer de colon, también en melanoma está implicado en cáncer de tiroides. Si yo encuentro en el gen BRAF esta mutación, inmediatamente eso me descarta de que este paciente tenga un cáncer hereditario. ¿Okay? Porque esta mutación solo tiene pacientes que tienen cáncer esporádico. Entonces ya me descarta el síndrome de Lynch. ¿Okay? Otra forma es ver metilación del gen MLH1. ¿Por qué? Si existe metilación del MLH1, la metilación es un proceso que silencia el gen, que te lo apaga. Por lo tanto, si yo encuentro que es la metilación es algo epigenético, ¿cierto? ¿Hay mutaciones ahí? Habíamos dicho que no. Una epigenética no tiene nada que ver con mutaciones, sino con expresión. Entonces, si encuentro metilación en MLH1, ahí no hay mutaciones. El problema del cáncer de este paciente es por metilación, y eso va a ser un cáncer esporádico. Ahora, si saliera negativo a esto, tengo que secuenciar para encontrarlo. Entonces, si el BRCA está normal, pasa a la secuenciación. Otros tumores sólidos, tenemos el gen BRCA, APC y MENS. Como ven en el fondo,
tiene que hacer por secuenciamiento, porque aquí las mutaciones que pueden encontrarse son mucho más variadas. Entonces tengo que evaluar todo el gen y ver dónde hay alguna mutación probable. BRCA1 y BRCA2 será su secuenciamiento de un paciente. Si no se encuentra ninguna mutación, quiere decir que ese paciente va a hacer cáncer de mama. ¿Por qué no? Sí. ¿Pero cuál es la probabilidad? La de la población general, se dice. La población general tiene, digamos, un 5% por encima de los 40 años. Se suma a ese porcentaje. Pero, si está mutado, el riesgo aumenta hasta un 40 o 80% de hacer cáncer de mama en algún momento de su vida. ¿Ya? Pues la importancia acá en el BRCA1 y BRCA2, y eso también se hace por secuenciamiento. Es un proceso demorado. El gen BRCA tiene sus exones otra vez. ¿Tiene cuántos exones? 2 pseudoexones. Vamos a mostrar acá 24. El exón 11, vean ustedes, es bien grande. Y este es el que más mutaciones tiene en este tipo de pacientes. Es el primero que se evalúa. ¿Ya? Si saliera negativo, se analiza en el resto. Esto lo vamos a pasar. Otro gen, el gen APC. Si no encontramos mutaciones, el riesgo de desarrollar cáncer de colon alguna vez en tu vida, antes de los 80 años, es menor a 5%. Si está mutado, tu riesgo aumenta al 100%. Otra vez, esto se realiza con, antes de 35 años, ¿no? Esto se realiza con secuenciamiento. Esto es un resultado de secuenciamiento. Se ven los picos, cada colorcito es una base. Mira, lo que es negro siempre va a ser guanina, lo que es azul siempre va a ser citosina, y así, ¿no? Es por convención. Y arriba se está tomando la secuencia. Entonces tenemos que ver esto de aquí, sospecha. Por último, lo que ya conocíamos, Carras. Antes del tratamiento, si es cáncer de colon, cetuximab o panitumumab. Y si es pulmón, erlotinib. Todos los casos, no, bueno, estos dos de aquí, anticuerpos. ¿Okay? AB significa antibody, está en inglés, anticuerpos. Y erlotinib, IP significa inhibidor, igual que imatinib. ¿Okay? Entonces es un inhibidor de una actividad quinasa seguramente, en caso del pulmón. ¿Ya? Entonces, si el paciente le hace Carras y es normal, va a responder favorablemente. Si está mutado, el paciente va a presentar pobre o nula respuesta al tratamiento. Entonces también se le hay que volver el Carras. Bien, hemos visto el día de hoy varios genes. ¿Sí? Céntrense, por favor, BCR-ABL, monitoreo, detección, monitoreo y resistencia. BCR-ABL, detección, monitoreo y resistencia. Cáncer de colon, inestabilidad de microsatélites. ¿Ya? En cáncer de colon, inestabilidad de microsatélites. Y en la definición de los conceptos de diagnóstico molecular, valor pronóstico, valor predictivo y monitoreo del paciente. Esas tres cosas. ¿Ya? Valor pronóstico, valor predictivo, monitoreo del paciente, valor diagnóstico de los marcadores genéticos. Acuérdense también de las pruebas, citogenética, ¿para qué sirve? FISH, ¿para qué me sirve? PCR. Una pregunta que puede ser en el examen es, el paciente tiene tal cosa, ¿qué prueba sería la recomendable en este momento? Y yo les pongo, ¿no? Por ejemplo, el paciente está recibiendo imatinib, un BCR activo, está teniendo imatinib ya un año, y ha presentado respuesta molecular completa. Indique la prueba para su monitoreo, y les pongo ahí secuenciamiento, FISH, citogenética, PCR en tiempo real. ¿Cuál marca? PCR en tiempo real, ¿verdad? Ese tipo de preguntas van a venir, y obviamente con el algoritmo. Por favor, en caso de inestabilidad de microsatélites, estudien mucho esto. Recuerden que inestabilidad de microsatélites, aparte de los cánceres esporádicos, que hemos dicho que es el 12%, 95% de casos de síndrome de Lynch presentan inestabilidad. ¿Para qué le serviría al paciente en este caso? ¿Cuál es el flujo? ¿Para qué en el descarte molecular de síndrome de Lynch me sirve el DERA o la metilación del IRS1? Recuerden que la metilación es el aislamiento de este gen. ¿No? Metilación es el aislamiento del gen. Y aquí la inestabilidad de los satélites, que te va a decir qué cosa, que están fallando quiénes, cualquiera de estos 4 genes. Y para corroborar cuál está fallando, ¿qué debo hacer?
secuenciamiento. Vas a sacar el secuenciamiento, te va a decir cuál es la mutación. Te explico. Cuando tú analizas un gen, este gen puede ser muy grande, como lo son estos. Si es muy grande, para sacar un paciente nada más, se demora un mes la prueba. Un paciente, ¿ya? Para los 4 genes, y eso me estoy quedando corto, creo. Entonces, yo tengo varias opciones. Tengo a la paciente que tiene ya la enfermedad y a sus hijos. ¿Le hago el secuenciamiento de los 4 genes a ella y a todos sus hijos? ¿O solamente a ella? Y según lo que encuentre, le dibujo a sus hijos. ¿Entendieron? Entonces, si le encuentro a ella, que lo que está fallando es el MSH2 con una mutación en el codón 280, esa mutación en el codón 280 la hago con sus hijos y es mucho más rápido. ¿Sí? Es parte del algoritmo para poder hacer las cosas más rápidas. ¿La hiperpigmentación solo se puede hacer en el MLH? No, en este caso de síndrome de Lynch lo podemos encontrar en MLH1 si es que no es síndrome de Lynch, en cáncer de colon. ¿Ya? Entonces, ¿qué es una metilación? Agregar grupos metilos al ADN. Y esto hace que los factores de transcripción no se peguen, por lo tanto ese gen no se expresa. ¿Okay? Es parte de la epigenética. Ahí no hay mutaciones, sino un control de silenciamiento génico. ¿Bien? ¿Más preguntas? El profesor me ha pedido a mí 5 preguntas en esta clase. Aparte de esta, en esta unidad 3, ¿qué otra clase hicimos? Variaciones genes, Ah, variaciones génicas. genética. Ciclo celular no, ¿verdad? Eso pertenecía a la No, el pasado. Ya, chicos. Cualquier cosa, tenemos el Facebook, ya que debemos reactivarlo, ya que se acabaron las vacaciones. Estudien, recuerden, ya no va a haber nada de laboratorio, solamente la teoría.